Ahora, llegan allá, hacen, no solamente cooperan con sus familiares y Sí. mantienen marginal o de manera importante a sus familias en México, sino también se hacen de patrimonio en la Unión Americana. Exactamente, ese es un punto importante. El migrante emigra, la migración mexicana es lo que se conoce económica laboral. Digo, no es una migración, porque, digamos, independientemente que los niveles de inseguridad en México han aumentado, el migrante no emigra por la inseguridad, generalmente emigra para obtener un nivel de vida más elevado, por razones económicas, por razones de empleo, por razones de obtención de ingresos, ¿sí? Sí. Eh, y una cosa interesante que ha ocurrido en los últimos años es que el migrante no solamente en su agregado apoya a sus familiares en México, sino que también construye patrimonio en los Estados Unidos. Y los datos de las encuestas americanas, de una encuesta maravillosa que se levanta en 3 millones de hogares, indican que en 2022 había 4.5 millones de hogares de mexicanos inmigrantes, 4.5 millones de hogares de mexicanos inmigrantes, pero de esos 4.5, 2.4 millones de hogares de mexicanos inmigrantes eran dueños de su vivienda, sí, eran Mm. dueños de la vivienda en que habitaban, y eso era el 53.7% de los hogares, o sea, en los hogares de mexicanos inmigrantes, el 53.7% de esos hogares en 2022, los inmigrantes eran dueños de la vivienda, pero un porcentaje, el 53% de esos hogares propios pagaban hipoteca, ¿sí? O sea que ese es también, que es una característica muy frecuente en los Estados Unidos, ¿no? Que todo el mundo tiene su casa hipotecada, incluso redocumentan la hipoteca, etcétera, ¿sí? Ujú. Y ese, ese porcentaje de mexicanos inmigrantes que son propietarios de su vivienda ha ido aumentando en el tiempo. Por ejemplo, en 2013 era el 44.6% de los hogares eran dueños de su vivienda, ¿sí? De los hogares de inmigrantes mexicanos, y en 2022 era el 53.7%. Ahora, hay datos interesantes que reflejan el poder económico de los hogares de mexicanos inmigrantes y tiene que ver con la hipoteca. El gasto mensual de un hogar de mexicano inmigrante en hipoteca, con hipoteca, el gasto del hogar, o sea, la hipoteca más los gastos de la vivienda, en 2022 fue de $1,634. Y el que no pagaba hipoteca, el que ya era totalmente propietario, eran de $513. Eso significa que el costo de la hipoteca era como de $1,100. O sea, el mexicano inmigrante que era dueño de su vivienda podía apoyar a sus familiares en México y aparte cubrir una hipoteca de $1,100, ¿no? Y ese porcentaje de hogares mexicanos que son dueños de su vivienda varía en los estados de Estados Unidos. Por ejemplo, es muy alto. En Nuevo México es de 73%, en Kansas es de 68%, en Texas es de 66%, pero en Nueva York y Nueva Jersey, que las viviendas son muy caras, son solamente de 11% en el caso del estado de Nueva York y de 27% en el caso de Nueva Jersey, ¿sí? Ahora, otro fenómeno que ha ocurrido es que hay que echarle un vistazo, es cuánto valen esas viviendas, ¿sí? Sí. Entonces, el valor, la mediana del valor de la vivienda de un mexicano que su vivienda es propia, en 2022 fue de $251,000, la mediana del valor de la vivienda, $251,000. Y si uno eso multiplica por el número de hogares que son propiedad del migrante mexicano, te da un monto total de $607,000,000,000, ¿sí? O sea, las viviendas de los mexicanos, las viviendas propiedad de hogares de mexicanos inmigrantes en 2022 representaron un monto de $607,000,000,000. Y eso fue equivalente a 41 puntos del PIB de México, ¿sí?
No me digas, qué interesante el dato. O sea, hay una la magnitud, Sí, el 41% del Producto Interno Bruto. sí. ¡Qué barbaridad! Es Ahora, un chorro de lana. sí. Y el otro punto, habría que ver, ahora vamos, podemos tener esos mismos números para el total de la población de origen mexicano en los Estados Unidos. Sí. Sí, El valor total de las viviendas de la población total de origen mexicano, sí, es de un billón de los de nosotros, 1.6 billones de dólares, sí. Y eso es equivalente a 107 puntos del PIB de México en 2022. O no sea, me, o el sea, valor de las viviendas de la población de origen mexicano en Estados Unidos es más grande que el PIB de México. fíjate nomás la riqueza que en lugar de haberse Sí, generado en territorio nacional, sí, se acabó generando en la Unión Americana. sí.